Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal, tu canal Rincón de Apologética Católica. Estamos en este nuevo espacio iniciando un día antes del inicio de la consagración a Jesús por María en este método que nos trae San Luis María Griñón de Montfort. Hoy vamos a empezar a conocer las bases de este tratado de devoción a la Santísima Virgen María y de consagración concretamente. Y bueno, yo quiero que vayas conociendo un poco todo esto, ¿no? De qué se trata, cómo debemos hacer, cómo debemos de prepararnos, de qué manera. Así que bueno, antes de ir a meternos de lleno en esto acá, yo quiero que nos pongamos en la presencia del Señor y vamos a decir: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, te pido que tengas un poquito de paciencia, ya que te voy a ir leyendo punto por punto cómo deberás de ir preparándote, cómo vamos a ir preparando el corazón en esta consagración de 33 días, que es un método que no es difícil, pero que necesita de tiempo, que necesita de un entorno, de un espacio, de un lugar de oración en el que puedas al menos 15 minutitos al día acallar el corazón, preparar el alma, el espíritu para poder ponerte en la presencia del Señor y así encontrarte en este ámbito de oración para ir transitando las distintas partes. Vamos a dividir esta consagración en 4 grandes partes. La primera parte va a ser la del vaciamiento del espíritu del mundo y ya vas a entrar en el conocimiento de qué se trata de esto. La segunda parte va a ser el conocimiento de sí mismo. La tercera parte va a ser el conocimiento de la persona de María. Y la cuarta parte va a ser el conocimiento de Jesús para llegar a esta consagración a Jesús por María. Así que nos vamos a ir metiendo en este tema del día de hoy y yo te voy a ir leyendo, ¿no? Primero, ¿qué es la consagración? Consagrar significa hacer sagrado algo. El acto de consagración es un momento en la vida de cada ser humano en el que voluntariamente ofrece todo su ser y sus circunstancias a la Madre de Dios y Madre nuestra, la Santísima Virgen María, para que a través de ella lleguemos a Jesús nuestro Salvador. Al ofrecer nuestra vida a la Santísima Virgen y colocarla en su Inmaculado Corazón, hacemos una promesa de pertenencia de por vida y esta promesa se hace sagrada y perpetua. Esta consagración se la podría definir además como una perfecta renovación de las promesas del santo bautismo, pues el cristiano renuncia con total consentimiento, como se dice en la fórmula de la consagración, el cristiano renuncia al demonio, al mundo, al pecado y a sí mismo, y se da totalmente a Jesucristo por manos de María, lo cual define el carácter cristocéntrico, o sea, Cristo eje y centro, y el de inserción en la iglesia. Esto es con respecto a la consagración. Ahora, ¿cómo se aconseja realizar la preparación para esta consagración? Desde el momento en que uno se propone comenzar, el Espíritu Santo comienza a actuar, a entrar en relación con nosotros y a proponernos además nuestra renovación espiritual. Debemos realizar las oraciones establecidas por el método, que ya te voy a contar cuáles son, confiando que cada palabra de la oración tiene sentido
y poder. Esto se aclara pues tal vez somos avanzados en la oración y podemos llegar a pensar que no tiene un sentido profundo una oración vocal, leída o repetida. Pero sí es cierto que además es muy importante la oración en comunicación con Dios. Debemos crear el momento de oración, dedicarles el tiempo necesario, quedarnos en una frase o en una palabra si es necesario. Él seguramente tiene algo que mostrarnos o decirnos, guiarnos por el camino. Pedir siempre el Espíritu Santo y pedirle que nos ayude a encontrar el momento del día para la oración. A veces tendremos quizás que esforzarnos un poco más. Para esto se adjuntan además citas bíblicas que las vamos a ir viendo juntos para cada tiempo, para cada día, con un determinado enfoque espiritual en el cual nos podemos sentir identificados. Es muy importante estar atentos y dejar que el Espíritu Santo nos vaya mostrando cuál cita bíblica, reflexión u oración es para nosotros en cada momento. También debemos estar atentos a lo que nos va sucediendo en estos días, dado que en cada cosa, en cada acto o palabra, tal vez en una misa o en la palabra de un sacerdote o simplemente en hechos cotidianos, nos van a ir sucediendo en nuestra vida que pueden llegar a ser significativos. Seguimos compartiendo. Ahora vamos a ver qué significa en nuestra vida el tiempo de la consagración. Primero, un tiempo de conversión. Es una renuncia que se debe ir preparando en los 33 días en forma que todo nuestro ser se convierta. Implica esfuerzo, atención, dedicación. No de mucho tiempo, sino de una entrega personal, y de cierta también disciplina para encontrar el momento, para ponerse y demás. Por ejemplo, en este tiempo se puede presentar además el descubrir un error o un vicio por el que se debe pedir su virtud contraria para nuestro cambio interior. También este momento, este tiempo de consagración es un momento de intimidad. ¿Por qué? Porque es un momento único de nuestra existencia. Darle un tiempo, un espacio y una importancia a esta oración que vamos a hacer. También es un tiempo de gracia, porque es un tiempo que merece la mayor atención en todo momento, aún en lo que hagamos cotidianamente. También es un tiempo de diálogo con Dios, donde se interrelaciona nuestro ser con lo que Dios nos propone. Esa relación se puede dar con María, con Jesús, y el que obra es el Espíritu Santo. Preguntarse qué veo yo en mí, pero también cómo me ven María o Jesús a mí. También es un tiempo donde Dios se muestra. Es probable que no se sienta sequedad espiritual ni desierto, todo lo contrario. Se debe buscar y sentir la presencia clara y activa de Dios. Ahora vamos a ver los puntos claves en la preparación. Oración y discernimiento. Estos son los puntos clave. Algo muy, muy importante. Durante el tiempo de esta preparación es necesaria la guía y el acompañamiento espiritual de un sacerdote. Es necesario. Si no lo considerás, es necesario acercarse en la confesión sacramental, comentar que estás haciendo este camino de preparación a la consagración a Jesús por María, para que también en la palabra del sacerdote vayas encontrando también este momento de intimidad, este tiempo de gracia, este tiempo de diálogo con Dios y este tiempo en donde Dios se va a mostrar a través también del sacerdote. Vamos a ver ahora el método de la consagración. El método de la consagración consiste en 33 días, como lo dice en el título que tenés en pantalla. Consiste en 33 días de preparación y la consagración propiamente dicha. Esos 33 días se reparten en 4 etapas a saber, que son las que te conté antes y ahora te voy a repetir. La primera etapa de 12 días preliminares,
que es la etapa de vaciamiento del espíritu del mundo, lo que te contaba al principio. Una segunda etapa de 7 días, que es para adquirir el conocimiento de uno mismo, para conocerme a mí mismo. Una tercera etapa de 7 días, que va a ser para adquirir el conocimiento de la Santísima Virgen María. Y una última cuarta etapa de 7 días más, en el que vamos a adquirir el conocimiento de Jesús. El día 34, día en que nos consagraremos, o en los días previos, debemos hacer un acto de caridad. Cuando hablamos de acto de caridad es un acto de amor, ir a visitar a un enfermo, llamar a una persona, no sé, que hace mucho que no veo, no sé, perdonar a alguien a quien le he negado mi perdón, llamarlo, decir te perdono, un acto de caridad, un acto de amor. Confesarnos, la confesión sacramental, esto que hablábamos al principio de la importancia de el acompañamiento de un sacerdote, comulgar, la posibilidad de la misa. Si estás en un tiempo como el que estamos en este momento de pandemia y no se puede, al menos hacerlo de manera espiritual, la comunión espiritual, o sea, vivir la misa, así sea por YouTube, pero vivir la misa y en esa misa hacer la comunión espiritual. Y después leer el acto de consagración, que lo vamos a vivir juntos el día 34. En cada uno de los 33 días de preparación debemos hacer lectura y meditación de las oraciones correspondientes a la etapa. Esto lo vamos a vivir en cada video, pero yo te lo leo. Hacer lectura y meditación de citas bíblicas. Hacer lectura y meditación de artículos del libro Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis, María Griñón de Montfort. Para profundizar la preparación, orando con la palabra de Dios, se sugieren citas bíblicas por día, que las vamos a ir tratando. La palabra es fundamental, o sea, la Sagrada Escritura es fundamental, pues Dios habla a cada uno en particular. Se van a encontrar ordenadas día por día según las etapas de preparación, y además como subtítulo una idea de cómo nos podemos sentir identificados en ese momento. Y en la tercera y cuarta semana meditar sobre María y a Jesús, sus virtudes y la relación con ellos en ese momento de nuestra vida. Ahora vamos a ver la introducción a la consagración. Antes de comenzar la preparación, se deben leer del libro Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen los siguientes artículos que contienen la esencia de lo que Montfort escribió, inspirado por el Espíritu Santo. Estos son, y los vamos a vivir juntos. Yo tengo aquí al lado mío el librito que pueden ver ahí en cámara, el Tratado de la Verdadera Devoción, el cual yo te dejo abajo, un link en donde te vas a descargar el tratado, y es muy fácil, tiene puntitos, como si fueran incisos. Yo te voy a ir diciendo cuáles son. Yo ahora te voy a leer el inciso 16, 17 y 18, y así te voy a ir diciendo cuál. Con respecto a María María en el misterio de Cristo, en la encarnación. Dios Padre entregó su unigénito al mundo solamente por medio de María. Por más suspiros que hayan exhalado los patriarcas, por más ruegos que hayan elevado los profetas y santos de la antigua ley durante 4000 años a fin de obtener dicho tesoro, solamente María lo ha merecido y ha hallado gracia delante de Dios por la fuerza de su plegaria y la elevación de sus virtudes. El mundo era indigno, dice San Agustín, de recibir al Hijo de Dios inmediatamente de manos al Padre, quien lo entregó a María para que el mundo lo recibiera por medio de ella. Dios Hijo se hizo hombre para nuestra salvación, pero se hizo hombre en María y por María. Dios Espíritu Santo formó a Jesucristo en María, pero después de haberle pedido consentimiento por medio de los primeros ministros de su corte. En los misterios de la redención vamos a ver, capítulo 17. Dios Padre comunicó a María su fecundidad
en cuanto una pura criatura era capaz de recibirla para que pudiera engendrar a su Hijo y a todos los miembros de su cuerpo místico. ¿Cuál es el cuerpo místico? La iglesia. La iglesia. Ese es el cuerpo místico de Cristo. Número 18. Dios Hijo descendió al seno virginal de María como nuevo Adán a su paraíso terrestre para complacerse y realizar allí secretamente maravillas de gracia. Este Dios hombre encontró su libertad en dejarse aprisionar en su seno. Manifestó su poder dejándose llevar por esta jovencita. Cifró su gloria y la de su Padre en ocultar sus resplandores a todas las criaturas de la tierra, para no revelarlos sino a María. Glorificó su propia independencia y majestad, sometiéndose a esta Virgen amable en la concepción, nacimiento, presentación en el templo, vida oculta de 30 años hasta la muerte a la que ella debía asistir para ofrecer con ella un solo sacrificio y ser inmolado por su consentimiento al Padre Eterno, como en otro tiempo Isaac por la obediencia de Abraham a la voluntad de Dios. Ella lo amamantó, lo alimentó, lo cuidó, lo educó y sacrificó su vida por nosotros. Oh admirable e incomprensible dependencia de un Dios, para mostrarnos su precio y gloria infinita. El Espíritu Santo no pudo pasarla en silencio en el Evangelio, a pesar de habernos ocultado casi todas las cosas admirables que la sabiduría encarnada realizó durante su vida oculta. Jesucristo dio mayor gloria a Dios, su Padre, por su sumisión a María durante 30 años, que le hubiera dado convirtiendo al mundo entero con los milagros más portentosos. Oh, cuán altamente glorificamos a Dios cuando para agradarle nos sometemos a María, a ejemplo de Jesucristo, nuestro único modelo. Ahora vamos a leer del tratado los incisos 22, 23 y 24 que corresponden a María y la Santísima Trinidad en la santificación de las almas. Y dice así: el proceder que las tres divinas personas de la Santísima Trinidad han adoptado en la encarnación y primera venida de Jesucristo, lo prosiguen todos los días de manera invisible en la Santa Iglesia y lo mantendrán hasta el fin de los siglos en la segunda venida de Jesucristo. Misión de María en el pueblo de Dios. María es colaboradora de Dios. Dios Padre creó un depósito de todas las aguas y lo llamó mar. Creó un depósito de todas las gracias y lo llamó María. El Dios omnipotente posee un tesoro o almacén riquísimo en el que ha encerrado lo más hermoso, refulgente, raro y precioso que tiene, incluido su propio Hijo. Este inmenso tesoro es María, a quien los santos llaman el tesoro del Señor, de cuya plenitud se enriquecen los hombres. Dios Hijo comunicó a su madre cuanto adquirió mediante su vida y muerte, sus méritos infinitos y virtudes admirables, y la constituyó tesorera de todo cuanto el Padre le dio en herencia. Por medio de ella aplica sus méritos a sus miembros, les comunica virtudes y les distribuye sus gracias. María constituye su canal misterioso, su acueducto, por el cual hace pasar suave y abundantemente sus misericordias. Dios Espíritu Santo comunicó a su fiel esposa María sus dones inefables y la escogió por dispensadora de cuanto posee, de manera que ella distribuye a quien quiera cuanto quiere, como quiere,
y cuando quiere todos sus dones y gracias. Y no se concede a los hombres ningún don celestial que no pase por sus manos virginales, porque tal es la voluntad de Dios, que quiere que todo lo tengamos por María, y porque así será enriquecida, ensalzada y honrada por el Altísimo, la que durante su vida se empobreció, humilló y ocultó hasta el fondo de la nada por su humildad. Estos son los sentimientos de la Iglesia y de los santos padres. Ahora voy a leerte del tratado el inciso 118 y 119, que hacen alusión a la esencia concretamente de esta devoción que estamos comenzando. Y dice así: la práctica más perfecta. Después de esto, protesto abiertamente que, aunque he leído casi todos los libros que tratan de la devoción a la Santísima Virgen y he conversado familiarmente con las personas más santas y sabias de estos últimos tiempos, no he logrado conocer ni aprender una práctica de devoción semejante a la que voy a explicarte, dice San Luis María Griñón de Montfort, que te exija más sacrificios por Dios, te libere más de ti mismo y de tu egoísmo, te conserve más fácilmente en gracia de Dios y a la gracia en ti, que te una más perfectamente y fácilmente a Jesucristo y sea más gloriosa para Dios, más santificadora para ti mismo y más útil para el prójimo. Dado que lo esencial de esta devoción consiste en el interior que ella debe formar, no será igualmente comprendida por todos. Algunos se detendrán en lo que tiene de exterior sin pasar de ahí. Serán el mayor número, dice. Otros, en número muy reducido, penetrarán en lo interior de la misma, pero se quedarán en el primer grado. ¿Quién subirá al segundo? ¿Quién llegará hasta el tercero? ¿Quién finalmente permanecerá en él habitualmente? Solo aquel a quien el Espíritu de Jesucristo revele este secreto y lo conduzca por sí mismo para hacerlo avanzar de virtud en virtud, de gracia en gracia, de luz en luz, hasta transformarlo en Jesucristo y llevarlo a la plenitud de su madurez sobre la tierra y perfección en el cielo. Por último, te voy a leer de este tratado el inciso número 126 y al 128, que habla de la perfecta renovación de las promesas bautismales, promesas, no del sacramento en sí que se recibe una sola vez, son las promesas bautismales. Y dice así: he dicho que esta consagración puede muy bien definirse como una perfecta renovación de los votos y promesas del santo bautismo. De hecho, antes del bautismo, todo cristiano era esclavo del demonio a quien pertenecía. Por su propia boca o la de sus padrinos, renunció en el bautismo a Satanás, a sus pompas y a sus obras, y eligió a Jesucristo como a su dueño y Señor, para depender de él en calidad de esclavo de amor. Es precisamente lo que hacemos por la presente devoción: renunciar. La fórmula de consagración lo dice expresamente: renunciar al demonio, al mundo, al pecado y a nosotros mismos, y consagrarnos totalmente a Jesucristo por manos de María. Pero hacemos aún algo más. En el bautismo hablamos ordinariamente por boca de otros, los padrinos, y nos consagramos a Jesucristo por un procurador. Mientras que en esta devoción nos consagramos por nosotros mismos, voluntariamente y con conocimiento de causa. En el bautismo no nos consagramos explícitamente por manos de María, ni entregamos a Jesucristo el valor de nuestras buenas acciones, y después de él quedamos completamente libres para aplicar dicho valor a quien queramos o conservarlo para nosotros. Por esta devoción, en cambio, nos consagramos expresamente al Señor por manos de María,
y le entregamos el valor de todas nuestras acciones. Los hombres hacen voto en el bautismo, dice Santo Tomás de Aquino, de renunciar al diablo y a sus pompas. Y este voto, había dicho San Agustín, es el mayor y más indispensable. Lo mismo afirman los canonistas. El voto principal es el que hacemos en el bautismo. Sin embargo, ¿quién cumple este voto tan importante? ¿Quién observa con fidelidad las promesas del santo bautismo? ¿No traicionan casi todos los cristianos la fe prometida a Jesucristo en el bautismo? ¿De dónde proviene este desconcierto universal? ¿No es acaso del olvido en que se vive de las promesas y compromisos del santo bautismo y de que casi nadie ratifica por sí mismo el contrato de alianza hecho con Dios por sus padrinos? Es tan cierto esto que el concilio de Sens, convocado por orden de Ludovico Pío para poner remedio a los desórdenes de los cristianos, juzgó que la causa principal de tanta corrupción de las costumbres provenía del olvido e ignorancia en que vivían las gentes acerca de los compromisos del santo bautismo, y no encontró remedio más eficaz para combatir tamaño mal que excitar a los cristianos a renovar las promesas y votos bautismales. Bueno, ahí te leí la introducción a la consagración. La primera parte, te voy a leer la primera parte, lo que faltaría en esta introducción para que estés preparado, conociendo todo lo que va a ser esta consagración, para pasar después a lo que va a ser el día 1. Si bien en el título, acá al ladito, debajo de la imagen de María, dice día 1, este sería el día de preparación, la antesala del primer día. Así que bueno, vamos ahora a leer la parte final y ya con esto te dejo libre para que te prepares para mañana empezar en el primer día. La primera parte, como te dije, va a ser la del vaciamiento del espíritu del mundo. Te la voy a explicar. ¿Cómo vaciarnos del espíritu del mundo? Si bien es cierto que vivimos en el mundo, a veces nos es difícil, pero no imposible, vivir según los criterios de Dios. Y esto es hacer su voluntad, esa que pedimos en el Padre Nuestro, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Con claridad expresada en los mandamientos y lo que nos enseña nuestra Santa Madre Iglesia. ¿Cómo vivir según Dios mi vida en mi familia, en mi trabajo y en mis ocupaciones cotidianas? La respuesta es sencilla. Vivir santamente mis deberes de Estado. Los deberes de Estado son según tu condición de vida. Seas casado o casada, soltero o soltera, viuda o viudo, o bien consagrado o consagrada. Siempre poner a Dios en primer lugar. Eso es importante, siempre poner a Dios en primer lugar. Después la familia, después el trabajo, después los amigos. Su cumplimiento correcto nos aparta del espíritu del mundo. Es dejar que Cristo sea el centro de nuestra vida y el centro de nuestra vida en el mundo. Las obligaciones de nuestros días son muchas y cada vez son más. La vida mundana nos llena de obligaciones que no son tales. Nuestro tiempo y nuestro dinero no siempre están bien distribuidos según las prioridades. En el primer puesto en las obligaciones las ocupa Dios. Dios debe ser el centro de nuestra vida, nuestro último fin, nuestra primera prioridad. Si cumplimos este aspecto en nuestra vida, será fácil poder cumplir equitativamente el resto de las obligaciones. Esto se puede lograr teniendo permanentemente la presencia de Dios con la oración, con obras de caridad y de sacrificio o penitencia. Esta presencia de Dios está altamente asfixiada y amenazada en nuestros días, pues esta presencia requiere de silencio, meditación, contemplación, etc. Y aquí el espíritu del mundo
ha desarrollado una amplia tarea de distracción y perturbación humana que evita en todo momento que exista presencia de Dios en las almas. Ejemplos hay muchísimos: la televisión, la radio, el cine, las revistas, las redes sociales, el teléfono computarizado y otras actividades que al parecer no son perjudiciales, pero cuando se convierten en un exceso sí lo son, como los deportes, los hobbies, las dietas, la gimnasia, los tratamientos de belleza, etc. Todos estos medios y actividades nos hablan de cosas que no son de Dios. No hay momento de nuestros días que no estén contaminados con algún ruido o con alguna distracción mundana. Siempre existe un televisor prendido en la casa, o si nos subimos al auto prendemos la radio. Si nos encontramos en una espera abrimos una revista o estamos con el celular mirando Facebook, Twitter, Instagram y demás. ¿Para qué hablar de las reuniones sociales donde nada se habla ya sino de otras personas y sus vicisitudes? Estamos como drogados, adormecidos en nuestras conciencias con mensajes erróneos que nos hablan de estar bien todo el tiempo, de no sufrir, de evitar las cosas sacrificadas o desagradables. Entonces, cuando se presentan en nuestras vidas situaciones límites de dolor y sufrimiento, acostumbrados a estar siempre en un estado de somnolencia espiritual, caemos en la desesperación. No estamos preparados, no hemos contemplado ni el dolor ni el amor de Dios. Hemos estado enfocados en nuestras propias necesidades, deseos y caprichos, cuando la realidad de Dios nos dice todo lo contrario, que hay mayor felicidad en dar que en recibir. En la lista de prioridades no se encuentra un lugar para mis propias necesidades. Si cumplo con mis obligaciones hacia los otros, me voy planificando en el dar y son los otros los que van buscando también satisfacer mis necesidades. Ahora, para reflexionar, cerrá tus ojitos y escuchá lo que te voy a ir preguntando. ¿Cómo vivo mi estado? Casado, casada, soltero, soltera, consagrado, consagrada, viudo, viuda. ¿Cómo vivo mi estado según lo que Dios me pide en sus mandamientos? Esta distribución de las prioridades están destinadas a saber cómo distribuyo mi tiempo, cómo distribuyo mi dinero. Las obligaciones de nuestros días son muchas y cada vez más. La vida mundana nos llena de obligaciones que no son tales. Nuestro tiempo y nuestro dinero, como te dije recién, no están bien distribuidos. Ahora, para reflexionar, piensa en la Virgen María. ¿Cómo vivió su estado siendo joven, siendo esposa, siendo madre? ¿Qué virtudes acompañaron su vida? También podés pensar ejemplos concretos en la vida de María en cuanto al servicio, a la obediencia, al silencio. Todo lo guardaba, lo contemplaba y lo meditaba en su corazón. Al silencio, a la entrega y al abandono en las manos de Dios que podrías imitar. Pensá ejemplos concretos de María que podrías imitar. Ahora, ¿qué me está impidiendo llenarme de Dios y dejar el lugar especial para Él? ¿Qué situaciones me impiden? ¿Y qué espíritus del mundo hacen que me aleje de mis deberes de Estado? Bien, cada uno de estos 12 días preliminares, las oraciones preparatorias correspondientes van a ser el Ven Espíritu Santo Creador, que nosotros lo vamos a tener como Veni Creator Spiritus, con ese nombre. Y la segunda oración que vamos a hacer en estos días preliminares es el Ave María Stella, que son concretamente estas dos oraciones. Bueno, así concluimos este
primer día, la antesala del primer día, en donde te expliqué cómo va a ser concretamente esta consagración a Jesús por María, ofrecida en este método de San Luis María Grignion de Montfort. Te espero mañana para que empecemos a meternos de lleno en esta hermosa consagración a Jesús por María. Nos vemos. Chau.